La sabiduría de Pedro. La mayoría de las personas no piensan adecuadamente cuando están bajo presión. Generalmente nuestras mejores ideas no vienen después de una discusión. Pero no ocurrió así con Pedro cuando estuvo controlado por el Espíritu Santo. Bajo la presión de las autoridades religiosas que lo interrogaban, autoridades por quienes siempre sintió el mayor respeto, la mente de Pedro se mantuvo clara, como agua de manantial. Les ordenaron a Pedro y a Juan que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pedro y Juan no vacilaron ni tartamudearon en presencia de estos brillantes líderes, ni emitieron, urgidos por la emoción, palabras que fueran en detrimento de sus testimonios. En cambio, les respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta sabiduría y control emocional es totalmente extraña, no solamente al sanguíneo Pedro, sino a cualquier sanguíneo. Los discípulos dejaron a sus opresores, celebraron la ocasión dirigiendo una reunión de oración y no cesaron en hablar con denuedo de la palabra de Dios. Otro ejemplo de sabiduría inspirada por el Espíritu lo tenemos cuando Pedro, de pie ante el concilio, fue censurado por el sumo sacerdote por querer echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro no se enojó, contrariamente a su inclinación sanguínea, sino que bajo el control del Espíritu respondió sabiamente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aún en los casos en que seamos presionados por los hombres a orar inadecuadamente, el cristiano controlado por el Espíritu no debe molestarse, ni resentirse, ni ser mordaz. Siempre puede actuar bien sin contristar el Espíritu Santo. Los sanguíneos deben tener esto siempre presente cuando se les despierta el enojo motivado por la carne. Puesto que la gracia de Dios nos basta, cualquiera que sean las circunstancias, nunca estaremos obligados a explotar o arruinar nuestro testimonio por una conducta hostil. Nuestra victoria no depende del comportamiento de los demás. Humanamente hablando, pueda que tengamos muchas razones para enojarnos, pero contamos en nuestro interior con recursos divinos para responder en paz. El secreto consiste en reconocer que nos hundimos inexorablemente si permitimos a nuestra mente que nos diga: no tienen derecho a hacerte tal o cual cosa. Nunca respondamos con la misma moneda. Hagámoslo en el Espíritu. Y aun cuando el señor sanguíneo esté controlado por el Espíritu Santo, no por ello dejará de ser entusiasta y extrovertido. Así lo hizo Dios, pero a veces su forzada respuesta a ciertas situaciones es interpretada erróneamente como hostilidad. Tendrá que estar atento a estas circunstancias, máxime cuando trata con no cristianos, porque ellos esperan que un cristiano siempre esté calmo y sereno. El gozo de Pedro. Ser alegre es una tendencia natural del temperamento sanguíneo. De ordinario, el señor sanguíneo no solamente le resulta placentero todo lo que hace, sino que se da maña para hacer que los demás disfruten de la vida. Pero al mismo tiempo es propenso a ofenderse fácilmente y ver cambiado su gozo por quejas y rezongos, por la forma en que la gente lo ha tratado o porque las cosas no salieron como pensaba. Esto le provoca un periodo depresivo que generalmente desaparece no bien otra cosa llama su atención. La reacción de Pedro luego de haber sido maltratado físicamente por los miembros del Sanedrín fue diametralmente opuesto a la que cabría esperar de un sanguíneo. Leemos en Hechos 5:41: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Esta reacción es clara evidencia del control del Espíritu. En Efesios 5 leemos que una de las primeras características de una vida llena del Espíritu es un corazón gozoso. Así que explica que Pedro saliera gozoso y no rezongando. Los cristianos que tratan de andar en el Espíritu deben cuidarse de su lenguaje. Cuando nos quejamos, rezongamos, criticamos
o utilizamos otras formas verbales de disconformidad, es evidente que no estamos controlados por el Espíritu. El Espíritu Santo nos brindará una espontánea inclinación hacia la alegría, en un cumplimiento de su promesa que dice: esta es la voluntad de Dios para todos en Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:18. La humildad de Pedro. Lejos está la humildad de ser una característica del sanguíneo. Los naturales rasgos egoístas del sanguíneo lo hacen un buscador de gloria. Por esa razón rara vez hace nada oscuramente, con el solo afán de ayudar a la gente, sino que todo lo hace con fanfarria y una gran demostración para lograr todo el reconocimiento posible. Pero esa no es la actitud que adopta el sanguíneo Pedro, controlado por el Espíritu. Hallamos una excelente ilustración en lo que acabamos de decir, en Hechos 9, del 36 al 42. Dorcas, mujer que abundaba en buenas obras y en limosnas, enfermó y murió. Dado que Pedro estaba en Joppe, justamente donde vivía Dorcas, los líderes de la iglesia enviaron a 2 hombres a buscarlo. La conducta de Pedro, registrada en los versículos 39 al 42, es un clásico ejemplo de la manera en que el Espíritu Santo modifica a un egoísta sanguíneo. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó a él, y dándole la mano, él la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Joppe y muchos creyeron en el Señor. Qué mejor manera de alcanzar reputación que resucitar a un muerto. Sin embargo, Pedro insistió en que todos salieran de la pieza para que nadie observara lo que iba a hacer. Disfrutó de la soledad que daría gloria exclusivamente a Dios. Tal conducta es tan ajena al temperamento natural de Pedro que no puede ser otra cosa que obra del Espíritu Santo. La vida de oración de Pedro. Una de las grandes dificultades que padecen los cristianos sanguíneos es la inconstancia de sus hábitos devotos. Inquietos por naturaleza, les resulta fácil revolotear ocupados en 1000 actividades para el Señor, sin ocupar mucho de su tiempo personalmente con Dios en oración ni estudiar la Biblia. Por naturaleza, muchos cristianos sanguíneos son superficiales y propensos a ser carnales en sus decisiones, pero suele producirse un gran cambio y un gran impacto si diariamente oran a Dios y estudian la Biblia. El capítulo 10 de Hechos revela una excitante experiencia en la vida del sanguíneo Pedro, controlado por el Espíritu. Poco se imaginó Pedro al subir a la azotea de la casa para orar, que eso habría de llevarlo a utilizar por primera vez las llaves del reino, es decir, abrir el cielo a los gentiles por medio del Evangelio. Mientras oraba, tuvo la visión de un gran lienzo que descendía del cielo, lleno de cuadrúpedos y de reptiles y aves, y una voz que le ordenaba matar y comer. El versículo 19 nos dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Muchos cristianos sanguíneos no cuentan con la dirección del Espíritu porque su incesante actividad les impide hablar con Dios y escuchar su voz.